Bienvenido a mi canal. En este video tengo una función definida por partes y debo encontrar valores para A y para B de tal manera que f sea continuo en todos los números reales. Esta función es continua en todos los números menores que 2 porque aquí tengo una expresión que es racional y esas expresiones se caracterizan porque son continuas en todo número de su dominio. Como x es estrictamente menor que 2, entonces será continua en todos los números del intervalo menos infinito, 2. Aquí no habría problema. Aquí solamente tendríamos que analizar la continuidad en 2 y en 3 porque es donde se pueden presentar posibles interrupciones o saltos en la gráfica. Acá también, esto es una expresión lineal, será continua en todos los números mayores que 3. Entonces, debo analizar la continuidad en 2 y en 3. En los demás números no es necesario porque por teoremas de continuidad ya sabemos que esa función será continua en el intervalo menos infinito, 2, también es continua en el intervalo 2,3, sin incluir ni el 2 ni el 3, y es continua también en todos los números mayores que 3. F es continuo en un número C si se cumplen estas condiciones. La primera es que f de C debe existir. La segunda condición, el límite cuando x tiende a C de f de x también debe existir. Y por último, el límite cuando x tiende a C de f de x debe ser igual a f de C. Entonces, vamos a analizar la continuidad en 2. Según nuestra definición, f es continua en 2 si f de 2, que existe porque en realidad esta función está definida para todo número real, es igual al límite cuando x tiende a 2 de f de x. Por otra parte, el límite cuando x tiende a 2 de f de x debe determinarse teniendo en cuenta que las expresiones para los números menores que 2 y mayores que 2 son distintas. O sea que debo determinar límites laterales. Para que el límite exista, el límite lateral derecho debe ser igual al límite lateral izquierdo. Entonces, vamos a proceder aplicando la definición. Tendría f de 2. F de 2 lo puedo determinar reemplazando la x por 2 en la expresión que corresponda. Aquí, por ejemplo, tenemos que x es mayor o igual que 2 y menor que 3. En este intervalo, formado por los números que están entre 2 y 3, incluyendo el 2, está incluido c igual a 2, entonces reemplazo y me quedaría a por 2 al cuadrado menos b por 2 más 3. Y esto es igual a 4a menos 2b más 3. Ahora los límites. Límite lateral izquierdo. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Aquí el hecho que x se aproxime a 2 por la izquierda significa que es menor que 2 y próximo a 2. En ese caso debemos tomar la primera expresión, que es la que aplica para los números menores que 2. X al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Esto es igual. Resuelvo este límite, aquí puedo factorizar. No lo puedo evaluar por sustitución directa porque me quedaría 0 sobre 0. Entonces esto es igual al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de, factorizando esto es una diferencia de cuadrados, me quedaría x menos 2 por x más 2 y en el denominador tengo x menos 2. Puedo simplificar y tendría que esto es igual al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x más 2. Como ya se ha eliminado la indeterminación, simplemente sustituyo para evaluar el límite. Esto es igual a 2 más 2 igual a 4. Ya tenemos nuestro primer límite lateral. Ahora debo determinar el límite lateral derecho. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x. Esto es igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Afirmar que x tiende a 2 por la derecha significa que x es mayor que 2 y próximo a 2. Entonces debo tomar la segunda expresión. Esta es la expresión que aplica para los números próximos a 2 y mayores que 2. Ax al cuadrado menos bx más 3. Aunque no conozco los valores de a y b, esto no es un impedimento para evaluar este límite, porque se trata de una función que es cuadrática y estas funciones se caracterizan porque el límite se puede evaluar por sustitución directa. En general esto ocurre para las funciones polinómicas, entonces yo aquí puedo sustituir la x por 2 y me quedaría a por 2 al cuadrado menos b por 2 más 3. Es decir, 4a menos 2b más 3. Y tengo el límite lateral derecho. Notemos que el límite lateral derecho es igual a f de 2.
Entonces, para que se cumpla la definición, para C igual a 2, debo igualar 4a menos 2b más 3 a 4. Estas dos expresiones tienen que ser iguales y con eso garantizamos que f de 2 es igual al límite cuando x tiende a 2 de f de x. 4a menos 2b más 3 debe ser igual a 4. Voy a reescribir esta ecuación. Aquí voy a restar 3, aquí también. Y me quedaría 4a menos 2b igual a 1. Y tengo mi primera ecuación. Voy a hacer un proceso similar, pero para c igual a 3. Aplico la definición. Entonces, de la misma manera puedo afirmar que f es continua en 3 si se verifica que f de 3 es igual al límite cuando x tiende a 3 de f de x. F de 3 lo vamos a obtener reemplazando la x por 3 en la expresión que corresponda, en la que incluya el 3. Tendría que ser esta, que es la que afirma que se cumple para x mayores o iguales a 3. Entonces reemplazo aquí, me quedaría 2 por x, entonces la x la reemplazo por 3, menos a, lo dejo igual, más b. Y esto es igual a 6 menos a. Ahora voy a trabajar los límites. También debo verificar que el límite lateral izquierdo debe ser igual al límite lateral derecho. Entonces, tendría el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x. Esto es igual al límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. Aquí afirman que x está entre 2 y 3. Esta es la expresión que aplica para los números próximos a 3 y menores que 3. Reemplazo por ax al cuadrado menos bx más 3. Tenemos una expresión cuadrática, se puede evaluar por sustitución directa este límite. En lugar de la x reemplazo 3. Entonces me quedaría a por 3 al cuadrado menos b por 3 más 3. Y esto es igual a 9a menos 3b más 3. Ahora el límite lateral derecho. Tendría límite cuando x tiende a 3 por la derecha de f de x. Esto es igual al límite cuando x tiende a 3 por la derecha. En este caso tenemos que x debe ser mayor que 3. Si x tiende a 3 por la derecha, x se aproxima a 3 tomando valores mayores que 3. O sea que debo tomar la tercera expresión, que es la que está considerada para esos números que son próximos a 3 y mayores que 3. Por ejemplo, el 3.1 o 3.01, etc. Tendría 2x menos a más b. Tengo una expresión lineal. El límite de una expresión que sea lineal se puede evaluar por sustitución inmediata. Aquí tendría 2 por 3, que es el valor al cual tiende la x, menos a, que todavía no lo conozco, más b. Entonces, podemos afirmar que f es continua en 3 si estas dos expresiones son iguales, porque f de 3 es lo mismo que el límite lateral derecho. Entonces, bastaría con igualar esta expresión con esta expresión. Aquí me daría 6 menos a más b, que fue precisamente lo que obtuvimos cuando reemplazamos la x por 3, es decir, f de 3. Entonces, nuestra segunda conclusión sería la siguiente. F es continua en 3 si se verifica que 9a menos 3b más 3 es igual a 6 menos a más b. Esto lo puedo escribir de una manera más simplificada, sumando a en ambos lados, aplicando la propiedad uniforme. Puedo restar b en ambos lados y puedo restar 3 en ambos lados. Me quedaría 9a más a sería 10a menos 4b, y esto es igual, aquí esto se cancela, 6 menos 3 queda 3. Cancela y esto también se cancela. Y aquí tenemos nuestra segunda ecuación. Ahora debo resolver este sistema para determinar los valores de a y b que satisfacen las condiciones que hemos dicho. Aquí voy a utilizar el método de eliminación. Para eliminar una de las variables voy a eliminar aquí la variable b. Voy a multiplicar la primera ecuación por menos 2. Entonces la 1 la voy a multiplicar por menos 2. Me quedaría 4 por menos 2 me daría menos 8, entonces me queda menos 8a. Menos 2 por menos 2 da 4, o sea que aquí tengo 4b. Y esto es igual a 1 por menos 2, que es menos 2. Ya tengo mi primera ecuación. He multiplicado por menos 2 ambos miembros de la igualdad. La segunda la voy a dejar igual. Sería 10a menos 4b. Ahora sumamos, me quedaría menos 8a más 10a es 2a. 4b menos 4b da 0, esto se elimina.
y esto es igual a 3 menos 2 que da 1. Eso significa que A es igual a 1/2, dividiendo entre 2 en ambos lados. Ya tenemos el valor de A. Ahora voy a reemplazar el valor de A en cualquiera de las dos ecuaciones. Lo voy a hacer en la primera. Entonces, reemplazando en 1, tendría lo siguiente. 4A, o sea 4 por 1/2, menos 2B igual a 1. Entonces, 4 entre 2 da 2, queda 2 menos 2B igual a 1. Puedo restar 2 en ambos lados y aquí obtengo menos 2B igual a menos 1. Y dividiendo entre menos 2 en ambos lados, me queda B igual a 1/2. Conclusión, los valores que debe tomar A y B para que la función sea continua en todos los reales sería A igual a 1/2 y B igual a 1/2. Este resultado se puede probar. Puedo reemplazar en la función original el valor de A y el valor de B obtenidos y puedo graficar. Ahí voy a verificar que en esa gráfica no hay saltos ni interrupciones, no hay discontinuidades. Y así hemos concluido nuestro ejercicio. Muchas gracias por ver este video.